Buenas noches, profe y compañeros. Me presento, soy Manuela Montoya, la líder para la materia de motivación y emoción, y estoy con mis compañeros Fanny, Nerly y Maximiliano, que vamos a hacer la exposición en este caso entonces de la fase número 3. A Fanny y a Nerly les corresponde pues el ciclo o digamos la guía número 2, que pues están en el orden de luz, Nerly, y luego pasamos a Maximiliano y a mi persona, que estaríamos exponiendo el ciclo 3 o pues la guía número 3. Empezamos entonces por Luz Fanny. Buenas noches, profe, compañeros. Entonces, iniciamos con los modelos y teorías del estudio de la emoción visto en la unidad 2. Los procesos cognitivos juegan un papel importante en la conducta motivada, ya que el organismo percibe el ambiente para procesar la información, implicando la memoria, el reconocimiento, el aprendizaje, el pensamiento, el lenguaje, entre otros, permitiéndole tomar decisiones en situaciones complejas o descartarlas. La necesidad, que puede ser un impulso interno o una consecuencia del entorno, actúa como activadores y reguladores de la emoción en la interacción del individuo con el medio ambiente, lo que permite explicar los efectos de determinados hechos objetivos y subjetivos, algunos con aspectos energéticos y otros orientados. Entonces tenemos Maslow enfocaba su teoría de la pirámide motivacional para poder alcanzar la autorrealización. Argumentaba que el individuo debía cumplir con ciertas necesidades ordenadas por niveles según nuestro bienestar, desde las más básicas hasta las más complejas. Entonces, como podemos observar, tenemos las fisiológicas que se encuentran en la base de la pirámide, que son aquellas donde encontramos nuestras necesidades más básicas y vitales para la supervivencia. Seguimos con el piso de la seguridad, y esta se basa en las expectativas que tenemos de vida en cuanto a nuestra seguridad personal. Después, en la tercera escala aparece la necesidad de pertenencia y amor, o conocida como también afiliación o social. Aquí el individuo busca vínculos afectivos. Seguidamente tenemos la necesidad de estimación o reconocimiento, y tiene que ver con el valor que damos nosotros y damos a los demás. Y por último, la autorrealización. Aquí se trabaja más la parte moral y espiritual, buscando un propósito de vida. Maslow decía que para que pudiéramos pasar al siguiente nivel, primero teníamos que cumplir la fisiológica, después la de seguridad, la de afiliación, reconocimiento y autorrealización. Fuera de las necesidades que expone Maslow, existen otros conceptos que dirigen la conducta humana hacia una meta. Dentro del modelo Metafines encontramos que el estudio cognitivo de la motivación se interesa por la secuencia de cognición-acción, ya que considera que los determinantes de una acción son los procesos mentales. Esto implica que un plan que incluye permitir conductas dirigidas, una meta que permite al individuo reevaluar su conducta en dado caso de no cumplir con ella, y una consistencia para poder evaluar la conducta actual y compararla con un estándar ideal. También tenemos la teoría de la atribución, que busca comprender la causa de los resultados obtenidos de una tarea y entender por qué los individuos tienen éxito o fracasan. Estas atribuciones aparecen cuando los resultados son inesperados y modifican los estados emocionales, cognitivos y motivacionales. Se observan dos sesgos en esta teoría: una donde el actor explica que su conducta es causada por la situación y la conducta de los demás por causas internas, y la otra atribuye el éxito a causas internas y el fracaso a causas externas. Albert Bandura, en su teoría del aprendizaje autorregulado, desarrolló el constructo de sentimiento de autoeficacia, que refiere a la confianza que se tiene el individuo ante sus posibilidades de realizar alguna actividad. Esta se divide en tres elementos: el valor por el resultado, expectativa del resultado o creer en lo que se hace, y expectativa de autoeficacia o confiar en lo que se hace. El sentimiento de autoeficacia es importante en la motivación, ya que si un individuo no confía en sí mismo, no se verá motivado a llevar a cabo alguna conducta que exija un esfuerzo para alcanzar sus objetivos. De igual forma, pasa en el caso contrario: si una persona tiene la autoconfianza elevada, siempre tendrá una conducta motivada para alcanzar sus metas, así carezca de personas que traten de motivar.
Seguimos con nuestra compañera Nerly para seguir explicando la unidad 2. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, el tema que me correspondió acá pues en la unidad 2 es un tema que va atado a lo que acabó de decir la compañerita Luz Fanny, ¿sí? La motivación fisiológica. Cuando hablamos de motivación fisiológica, hablamos de que esta motivación es la que se encarga de estudiar todo lo que es el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿sí? Trata pues de identificar la relación que tiene la motivación con las emociones, tratando de explicar por qué las personas buscan satisfacer sus necesidades de hambre y sed. Lo que les permite pues a los seres humanos que puedan sobrevivir dentro de su entorno y así poder controlar las emociones que se presentan, que pueden generar sentimientos de tristeza, sentimientos de ira, de angustia, de dolor, al no poder suplir dicha necesidad. Acá podemos observar el hambre y la sed. ¿Sí? El hambre y la sed son la motivación fisiológica más importante en la vida del ser humano, ¿sí? Ya que ambas necesidades generan a la persona la capacidad de poder buscar fuentes externas en su entorno, ¿sí? Una persona al ver que tiene hambre o que tiene sed, pues la persona va a buscar dentro de su medio ambiente cualquier recurso para poder suplir esta necesidad, ya que a nivel corporal gastamos muchas energías y al gastar muchas energías, pues vamos a necesitar poder beber y poder alimentarnos. Si no suplimos esta necesidad, podemos morir, ¿sí? Luego, dentro de esas necesidades básicas fisiológicas encontramos el sexo. Bueno, encontramos el sexo. Aquí podemos observar que el sexo en la vida del ser humano es el que le permite disfrutar, gozar, avanzar. Sí, esto le permite a cada persona construir una vida sexual. Sí, cuando una persona no satisface la parte sexual, pues empieza a tener problemas a nivel individual o a nivel grupal. Esta parte la podemos observar cuando escuchamos mucho a las personas que dicen, ay, tengo problemas y tengo que ir a terapia de pareja o tengo que buscar una terapia a nivel sexual porque tengo problemas de disfunción o tengo afecciones, entonces pues van a tener una baja autoestima, van a tener desconfianza, van a tener inseguridades, esto le va a afectar las emociones y la persona no va a poder estar bien sociablemente. Terminando lo que es la parte fisiológica, encontramos que hay una motivación que se encuentra en el ámbito aplicado, ¿sí? Cuando hablamos del ámbito aplicado, hablamos de que en este campo encontramos una motivación que es educativa. Esta nos permite, como seres humanos, ¿sí? Y al sistema educativo, que tengan un gran interés en el aprendizaje, la autoeficacia, el juicio a nivel competitivo del mismo estudiante y la orientación por las metas. Pues cada persona tiene una motivación distinta que cumplir en el ámbito de estudio, ¿sí? Esa parte la podemos observar cuando una persona o cualquier persona entra a estudiar y todos tienen intereses diferentes al terminar una carrera, un pregrado o al hacer su bachillerato, o hacer una carrera tecnológica. Buscan competencias o buscan mantenerse dentro del promedio. Por otro lado, encontramos lo que es la motivación y el comportamiento del consumidor, ¿sí? Desde la psicología se ha estudiado que la motivación dentro de la parte organizacional sí es todo lo que tiene que ver con el proceso de consumo dentro de las empresas, sí es la forma en que las personas compran, los grupos, las organizaciones y cómo estas personas seleccionan, compran y utilizan y desechan los productos o servicios, es cómo impacta el consumidor en la sociedad. Sí, esta parte la podemos observar, un ejemplo, una empresa como PepsiCola, ¿sí? Ellos en esta empresa sacan su producto, pero ellos no les suplen una necesidad fisiológica del ser humano dentro de la pirámide de Maslow, ¿sí? Porque la gaseosa no es una necesidad fisiológica de sed. Ellos lo que están supliendo ahí es una necesidad social. Sí, ahí se está supliendo en la parte social. Y lo otro también que está dentro de toda esta unidad 2 es que no necesariamente una persona tiene que escalar desde la parte fisiológica hasta la parte de la seguridad y escalar hasta que llegue a la última. No, hay excepciones, ¿sí? Y esto se puede ver también dentro de la unidad 2
cuando se coloca un ejemplo de que una persona que viene de la pobreza y que no tiene recursos y que luego juega fútbol y se vuelve un deportista famoso, esta persona sube hasta el último escalón, que es el de la autorrealización, y no terminó los escalones anteriores. Entonces nos dice que hay excepciones en esta parte. Terminando la motivación del consumidor, pues le daríamos la palabra a mi compañerito Maximiliano con las emociones básicas. Compañeras, profesores, buenas noches. A continuación vamos a exponer lo que es el tema de emociones básicas. Vamos a dar una pequeña definición en el cual nos manifiesta que estas expresiones o emociones básicas, su importancia radica con la expresión y ayuda a que las personas a ajustarse a las demandas de su entorno. Entonces podemos ver que cuáles son las emociones básicas: el temor, la sorpresa, la tristeza, el desagrado, el enojo, la expectativa, la alegría y la aceptación. Todo esto hace referencia a Robert Plutchik, quien fue que describió un conjunto de emociones las cuales se clasificaban en estas emociones. Siguiente, Manuela. Bueno, entonces ya para finalizar pues como con la exposición vamos a hablar de los componentes no verbales de la emoción y las clasificaciones de las emociones. Iniciando entonces pues como con el tema que llevaba Maximiliano, que es la clasificación de las emociones, vemos que las emociones básicas o primarias pues ya Maxi las describió, vendrían siendo alegría, enfado, miedo, tristeza, asco, confianza e interés, y tenemos algunas otras emociones como las secundarias, que son todas aquellas que se aprenden de su entorno, como la vergüenza, la culpa, el orgullo, el entusiasmo, la satisfacción, bueno, entre otras. Podemos decir entonces que faltaría otro grupo que está sujeto pues como a la parte moral, se llama emociones morales, y es todo lo que nos conlleva o todo lo que nos lleva a nosotros a cometer una acción o a llevar a cabo una acción que ya pues bien consideremos esté bien o mal hacerla. Si vamos a hablar entonces de los componentes no verbales de la emoción, podemos notar que todo lo que viene siendo el tono de la voz, las expresiones no verbales como son los gestos que tenemos en la cara o las actitudes que tomamos con nuestro cuerpo también expresan las emociones que estamos sintiendo. No es lo mismo decir hola a decir hola, y pues obviamente podemos notar que al tener un tono de voz diferente, también mostramos una emoción diferente, al igual que como vemos, por ejemplo, aquí en el ejemplo, pues en la imagen que se está viendo en pantalla, hay muchas maneras de gesticular las diferentes emociones que sentimos, tanto las básicas como las que ya están aprendidas o las secundarias. Y cuando hablamos del lenguaje corporal, nos referimos a las posiciones que toman nuestro cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando todo nuestro cuerpo apunta a una persona o a un lugar, es porque estamos teniendo toda la disposición para escuchar o para analizar lo que está sucediendo tanto en esa otra persona que puede estar a nuestro lado como a ese lugar al que estamos dirigiendo pues como nuestra atención. Vamos a hablar también entonces de toda la parte fisiológica de lo que vienen siendo las emociones, y es que estos procesos fisiológicos, cognitivos y conductuales de estímulos en el ser humano hacen a un sujeto capaz de adaptarse y le permiten también tener la capacidad de expresarse y sentir motivación hacia ciertas tareas. De allí surge entonces un término que se llama el cerebro emocional y se denomina así debido a que el sistema límbico es todo este sistema que nos da las respuestas simples, autónomas y conductuales que miden la experiencia emocional consciente de las acciones complejas basadas en emociones. Tenemos entonces algunos órganos que comprenden la parte fisiológica de las emociones, como lo es la amígdala, que se encarga de depositar pues como en general los procesos emocionales y también nos permite adaptarnos eficazmente. El hipotálamo, que viene siendo la conexión con el sistema nervioso autónomo, y este es encargado de expresar
a través de la parte motora todas las emociones básicas. El hipocampo, que vemos entonces que es la estructura principal que se asocia con el aprendizaje y la memoria temporal. El área septal, que está vinculada al reforzamiento de conductas de supervivencia, y el núcleo anterior al tálamo, que es quien distribuye la información que se deriva de los estímulos emocionales hacia la corteza, y de allí entonces empezamos a la repartición en el hipocampo y la amígdala. Podemos entonces ya dar por concluido pues como la exposición y el trabajo. Vemos entonces que tratamos todo lo que es la motivación y la emoción, como lo decían mis compañeros. Hay diferentes tipos de motivaciones, como lo decía Fanny, por ejemplo, al principio con las necesidades básicas o la pirámide de Maslow, al igual que como lo hablaba mi compañera Luz, y pues terminando con Maximiliano y con mi persona. Obviamente pues hablamos más de las emociones y nos centramos más en cómo el ser humano o cómo el cuerpo y los sujetos transmitimos esas emociones. Muchas gracias por el tiempo y bueno, chicos, hasta luego. Muchas gracias, compañera. Gracias. Hasta luego. Gracias.